Ah, sí, es una bufandita. Sí, está muy bonita. Tú también vienes bien abrigada. Sí. A ver, creo que ya. Y ya no te veo. Una feliz Navidad. ¿Por qué? ¿Ya te vas o qué? ¿No? ¿Por qué entonces? No, nomás. No, a ver. ¿Por qué? Pues si todavía falta. No puedo entrar. Hola Gina, soy Olga. Qué bueno que sí lo probas en mi mole. Sí. No se oye. Buenas tardes, ya estoy aquí. Fray Javier. Hola. Hola, soy Olga, no escucho. No, ni yo no escucho nada también. Solo los escucho a ustedes. No, tampoco escucho yo, Elizabeth. Bueno, ya te escucho, Elizabeth, soy Olga. No se Sí, escucha. Es que nos escuchamos en nosotros, pero al Fray yo creo que nadie lo escucha. Así es. Fray no está conectado, A ver, vamos a no hacer está en pantalla. Ya se escuchó, Fray. ¿Ya? Ahora A sí, ver, hable, Fray. ahora sí me escuchan. Sí, Fray, ya lo escuchamos. Ah, qué Bueno, bueno. Ahora Sí, Fray. Sí, señor, sí lo escuchamos. Ah, qué bueno. A ver, entonces estábamos con Lupita, Buenas tardes. que si nos quiere platicar algo de qué encontró acerca de San Agustín. ¿Sí me escucha Lupita Leuret? Y ahora sí, Lupita. ¿Encontró algo en internet? Ay, no la escuchamos. Bueno, entonces decíamos que San Agustín de Hipona nació ¿en qué año? ¿Se acuerdan? en el 325, 54. 354. 355. 54. ¿En qué ciudad nació? En la de Tagaste. Tagaste, al norte de África. Sí, Digamos que a ver si alguien podía encontrar en qué país se encuentra. pertenecía al reino de Numidia y se convirtió en la Edad Media bajo el Imperio Romano en la de Saudac, en Muy bien. Argelia, a 100 kilómetros de Hippo Regio y 240 kilómetros de Cartago. Es Muy una bien. colonización francesa que está al sur y noroeste de Argelia y Túnez.
Entonces está en Argelia, lo que antes se llamaba la ciudad de Tagaste. Podemos decir que San Agustín es africano, nacido en lo que actualmente es Argelia. Bueno, pero eso fue hace, pues, ¿cuántos años? Estamos en el 2020, le quitamos 354 y nos da 6 para 12, 6, 5 para 10, 5, 1566 años hace que nació el obispo Agustín de Hipona y murió en el año 430. Entonces decíamos que él participó en muchas experiencias de tipo filosófico y religioso, pero que él tuvo una gran experiencia en el ámbito de la cultura, de la historia, de la fe católica, de la teología y de la filosofía. Él estudió en muchos ámbitos del conocimiento y por eso la iglesia lo venera como doctor, como obispo, porque fue elegido para gobernar un territorio, y como padre de la iglesia, porque escribió muchos textos que fundamentan la fe de la iglesia acerca de la constitución jerárquica. De modo pues que decíamos que de él podemos estudiar 3 aspectos de Mariología. El primero es María en el misterio de Cristo. Ese es el primer tema que vimos antier acerca de San Agustín. Ayer estuvimos hablando de la figura evangélica y de la figura teológica de María, que es lo que nos ofrece este padre de la iglesia, San Agustín de Hipona. Y el tercer tema que nos ofrece es la relación entre la Virgen María y la iglesia. Esos son los 3 temas que hemos abordado hasta hoy de San Agustín, pero como les decía yo, antier y ayer escribió otros textos que no tienen que ver específicamente con la Mariología. Por ejemplo, escribió el libro La ciudad de Dios, en donde él habla de la política, de la vida de los ciudadanos, y en donde propone que el objetivo de la política es el bien común. Y también escribió su autobiografía que se llama Las Confesiones. En ese libro él deja ver los caminos que siguió a lo largo de su conversión del maniqueísmo al catolicismo. Decíamos que el maniqueísmo es una forma de filosofía en la que la persona maniqueísta piensa que el mal tiene el mismo poder que el bien. Entonces siempre están en constante lucha, en constante confrontación, pero según los maniqueos nunca gana el bien, nunca gana el mal, sino que siempre están en equilibrio esas 2 fuerzas. Y entonces, pues, cuando se convierte San Agustín de Hipona, después de escuchar un sermón en la Catedral de Milán, allá en Italia, un obispo que se llamaba San Ambrosio, era el obispo de esa catedral, de esa ciudad en Milán, en Italia, pues San Agustín se convierte al cristianismo, es bautizado y a los pocos días es elegido sacerdote y después a los pocos meses lo eligen como obispo de esa región del norte de África que hemos dicho que está en el país, ¿cómo se llama? Argelia. Argelia porque él nació allí y fue designado obispo de esa zona. Bueno, entonces, en cuanto a los 3 temas de Mariología que trata el obispo San Agustín, decíamos que el primero es
el misterio de Cristo en cuanto que María pertenece, forma parte, actúa, tiene un papel en ese misterio de Cristo. Y dice San Agustín que la Virgen Santísima tiene el papel fundamental de haber participado en el misterio de Cristo porque concibió virginalmente a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese es el fundamento de la participación de la Virgen en el misterio de Cristo y que por eso María forma parte de la historia de la salvación, porque ella aceptó engendrar en su vientre nada menos que al Hijo de Dios. Y esa concepción es una concepción virginal. Entonces, pues, San Agustín afirma que la Virgen María concibió en su seno al Hijo de Dios de una manera virginal. Es decir, que no hubo intervención de varón, sino que por una acción directa del Espíritu Santo, María concibió en su vientre a su Hijo Jesucristo por la fe que ella tenía en Dios, por la fe que le manifestó al ángel cuando el ángel se le manifestó y cuando ella aceptó ser madre de Dios según la propuesta del ángel y según las palabras que ella le dijo al ángel: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Todo esto lo afirma San Agustín al hablar de la participación de María en el misterio de Cristo, fundamentando toda la participación de la Virgen a partir de esta concepción virginal. Es el fundamento de toda la estructura teológica de la Mariología de San Agustín. Por eso no debemos olvidarlo, que para él la Virgen Santísima participa en el misterio de Cristo porque engendra virginalmente a su Hijo y de esa manera ella entra a formar parte de la historia de la salvación. Enseguida, San Agustín nos habla de cómo fue que esta Virgen haya concebido en su vientre y de qué manera esa concepción virginal hace que la propia Virgen María sea purificada por esa concepción virginal. Y dice él que a causa de que la Virgen no concibió por medio de la concupiscencia de la carne, sino por el fervor de la caridad que deriva de la fe. A causa de esa razón, de que la concepción virginal ocurre por la fe, la Virgen Santísima queda purificada de toda mancha de pecado. Entonces, podemos decir que Cristo, pues es Dios, no tiene pecado, no se le puede argumentar que en ningún momento estuvo bajo el poder del demonio, y por la concepción virginal, tampoco la Virgen, dice San Agustín, tampoco la Virgen estuvo sometida al poder del demonio ni por un instante durante toda su vida, a causa de que ella concibió a Jesucristo de una manera virginal. Ese es el fundamento, como ven, de la teología mariana, de la Mariología de San Agustín de Hipona. 8, 4, 7, 0, 0, 5, 4. Hello. Alguien está hablando por teléfono. Bueno, es que se escuchan todos los que estamos en contacto. Entonces, pues, ese es el primer punto, por lo cual San Agustín afirma que la Virgen no concibió a su Hijo por la concupiscencia de la carne, sino que concibió a su Hijo por el fervor de la caridad que deriva de su fe en Jesucristo, de la fe que le otorgó a las palabras
del ángel. De ahí dice San Agustín que por eso en el Evangelio encontramos que, no en el Evangelio, sino en el credo, que desde el principio de la historia de la iglesia se manifestó por los apóstoles. Dicen los apóstoles que Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo y de Santa María la Virgen. De modo pues que vean ustedes, San Agustín hace apoyar su reflexión en la Sagrada Escritura, en lo que lee del Evangelio de San Lucas, la visitación del ángel a la Virgen Santísima, la anunciación, pero también apoya su dicho en lo que cree la Iglesia, que es el credo, que nació por obra del Espíritu Santo y de María Virgen. Por eso, pues, para San Agustín, la Virgen Santísima forma parte de la historia de la salvación y por ello ella ha sido purificada por haber concebido a aquel que no tiene pecado. De modo pues que en el siguiente tema de la figura teológica y evangélica, ¿por qué dice que la Virgen Santísima ha sido purificada, ha mantenido su virginidad al momento de concebir, al momento de llevar en su vientre durante 9 meses a su hijo, en el momento de darlo a luz? Dice San Agustín que a causa de la divinidad del Señor Jesucristo, la Virgen Santísima no cayó en pecado original, y esa es la figura teológica. Dice San Agustín que la Virgen Santísima se mantuvo en la santidad durante toda su vida, y por ello afirma él que no es conveniente discutir cuando se habla del pecado. No es conveniente discutir acerca de que si María estuvo sometida o no estuvo sometida al pecado, puesto que por el hecho de haber concebido en su vientre al propio Dios, su vientre fue preparado para que recibiera a esa persona divina que es el Señor Jesucristo. Y dice San Agustín que la Virgen no cometió nunca ningún pecado. Y ya desde ahí podemos ver que para San Agustín la Virgen es toda santa, que es lo que proclamará el Papa Pío IX en 1854, cuando proclamará el dogma de la Inmaculada. Tanto el Papa Pío IX en 1854 como los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II en 1964 se fundamentan en el dicho de San Agustín acerca de la santidad de la Virgen, y por eso la proclaman Madre de Dios en el Concilio Vaticano II, y el Papa Pío IX la proclama Virgen Inmaculada, que no ha cometido ningún pecado. Esa es la figura teológica de la Virgen Santísima a la que se refiere San Agustín. Pero San Agustín dice que la figura evangélica de María deriva también de lo que leemos en el Evangelio. ¿Y qué cosa es lo que leemos? Pues en el capítulo 1 de San Lucas encontramos la forma en la que el ángel le anuncia que llegará a ser Madre de Dios, que concebirá en su vientre, y aquel a quien dará a luz será llamado Hijo del Altísimo, mantendrá el gobierno de su pueblo por toda la eternidad, y su cetro perdurará para siempre, él que ha de gobernar a todas las naciones. De modo pues que, partiendo del Evangelio, San Agustín
habla de la figura evangélica de María y se refiere a esa participación de la Virgen en la virginidad, porque ella cuando dialoga con el arcángel Gabriel, ella le dice al arcángel, ¿cómo será posible que yo dé a luz un hijo si he decidido mantenerme pura para servir a mi Dios? De modo pues que el ángel le dice que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra y que lo que nacerá de ella será fruto del Espíritu Santo. Entonces es como la Virgen acepta la propuesta del ángel y en ese momento en que ella dice, aquí está la esclava del Señor, a partir de ese momento la Virgen comienza a generar en su vientre al Hijo de Dios. De modo pues que esa es la figura evangélica que nos propone San Agustín acerca de la Virgen. Como ven, es un concepto, una idea, una figura que está fundamentada en la Sagrada Escritura, concretamente en el Evangelio de San Lucas. Por eso San Agustín habla de esa figura evangélica, es decir, cómo a partir del estudio de los textos sagrados del Evangelio de San Lucas deriva la naturaleza virginal, la naturaleza de santidad, la inmaculada concepción de la Virgen, en donde San Agustín hace ver que ella no cometió pecado, nunca pudo haber estado sometida al demonio. Y por eso la proclama toda santa. Y a causa del voto de virginidad que dice San Agustín que la Virgen profesó antes de la visita del ángel, porque cuando ella le dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo ocurrirá que yo voy a ser madre si he decidido mantenerme virgen para alabar, para servir a Dios? De modo pues que ese voto que ya había hecho a la Virgen de virginidad, de que no quería conocer marido, que no quería engendrar ningún hijo, pues el ángel le dice que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra y que por ello la Virgen cumplirá con su promesa de mantenerse virgen para Dios, pero además Dios le dará el don de la maternidad. Y ese es el tema, esa es la forma en la que San Agustín nos explica la figura evangélica de María. Y el otro tema, el tercer tema, que decíamos que es la relación entre María y la Iglesia. Decíamos ayer que se trata de una relación de superioridad de la Iglesia sobre la Virgen, porque dice San Agustín que la Virgen forma parte de la Iglesia. De modo pues que dice San Agustín que la relación entre María y la Iglesia se refiere a esa relación de superioridad en la que ella forma parte de la Iglesia, es un miembro excepcional, el más excelente, el más prominente. ¿Por qué? Pues porque a nadie Dios le ha pedido que sea mamá de su hijo. Y por ese lugar de la maternidad divina, la Virgen es el miembro más excelente de la Iglesia, del cuerpo de la Iglesia. Pero sigue siendo parte de la Iglesia. De modo pues que la relación entre María y la Iglesia es de superioridad por parte de la Iglesia respecto de María. Pero también dice San Agustín que hay una relación de semejanza. ¿Por qué es una relación de semejanza? Pues porque la Virgen concibe en su vientre al Hijo de Dios y así es llamada Madre de Dios. Y la Iglesia concibe a sus hijos por medio del bautismo, los da a luz a la vida de la fe, a la vida de la gracia, y ahí está la semejanza entre la Virgen María y la Iglesia, que tanto la Virgen como la Iglesia dan a luz. María da a luz a su hijo y la Iglesia da a luz a los miembros de la Iglesia de Cristo.
Por eso hay una relación de semejanza entre la Virgen y la Iglesia. Pero también dice San Agustín que la relación de semejanza de la Virgen con la Iglesia deriva de que ella, al ser visitada por el arcángel, afirma que cumplirá en todo la voluntad de Dios. Cuando le dice, aquí está la sierva del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Entonces, la relación de semejanza de la Virgen y la Iglesia no solo está en el hecho de que ambas engendran y dan a luz, en eso se parecen, en eso se establece la relación de semejanza, sino que también por el hecho de que tanto la Virgen como la Iglesia deciden cumplir la voluntad de Dios. La Virgen, al aceptar la propuesta del ángel, al aceptar la propuesta de Dios de que iba a ser mamá, aunque sus planes habían sido diferentes, y la Iglesia también acepta dar a luz a los hijos por medio del bautismo. Ahí está la relación de semejanza entre la Iglesia y la Virgen, y porque la Virgen cumple la voluntad de Dios y la Iglesia también cumple la voluntad de Dios. El otro aspecto de la relación de semejanza entre la Virgen y la Iglesia consiste en que ambas son fecundadas por el Espíritu Santo. Tanto la Iglesia como la Virgen son capaces de dar a luz, la Virgen a su Hijo Jesucristo y la Iglesia a los hijos bautizados, porque en la Iglesia habita el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo es eficaz a través de los sacramentos, concretamente del bautismo. A través del bautismo, el Espíritu Santo hace hijos de Dios a todos los que están bautizados. ¿Y desde qué momento el bautismo hace que los bautizados sean hijos de Dios? Desde el momento en que Cristo es bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Cuando se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oye la voz que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Entonces también cuando los hijos de la Iglesia, los cristianos creyentes, los papás llevan a su hijito a bautizar, al pequeño bebé de 3 días de nacido, como sucedió en mi caso. Mi papá me llevó a bautizar cuando yo tenía 3 días de nacido, porque pensaba él que yo me iba a morir muy pronto. Entonces, pues, me llevó a bautizar a los 3 días de haber nacido. Y entonces, pues, la Iglesia bautiza, y con ese acontecimiento, la Iglesia derrama el Espíritu Santo que habita en la Iglesia para que los bautizados lleguen a ser hijos de Dios. Entonces ahí vemos de qué manera también la Iglesia establece una relación de semejanza con la Virgen, puesto que la Virgen da a luz a su Hijo Jesucristo, la Iglesia da a luz a los discípulos de Cristo, la Iglesia por medio del Espíritu Santo hace que todos los creyentes asuman la filiación divina. La Virgen María, por obra del Espíritu Santo, hizo que en su vientre se generara el propio Hijo de Dios. Y ese es el tercer aspecto de la relación de semejanza entre la Virgen Santísima y la Iglesia. De modo pues que San Agustín afirma que la Virgen cooperó, participó en la obra de Jesucristo desde que Cristo fue concebido en su vientre hasta que Cristo resucita. De modo pues que esta participación de la Virgen a lo largo de la vida de Cristo también es una semejanza con la Iglesia, porque la Iglesia acompaña a sus hijos nacidos en la fe
producidos como hijos de Dios por el bautismo, los acompaña a lo largo de toda su vida desde que son engendrados, podríamos decir, porque se supone que los hijos de la iglesia nacen en un matrimonio católico, en un matrimonio que ha recibido el sacramento del matrimonio, que los ha capacitado para ser papás. Y entonces también la Virgen Santísima ha recibido la fuerza, el poder del Espíritu Santo que la ha capacitado para ser madre de Dios. Y después, el otro aspecto, pues de que será madre de la iglesia, cuando en Pentecostés reciba la unción del Espíritu Santo junto con los apóstoles y ella misma sea ungida con ese poder, con esa gracia, con esa capacitación de llegar a ser madre de la iglesia en el día de Pentecostés. Y entonces la participación de la Virgen Santísima en la historia de la salvación no solo se reduce a la vida histórica de Jesucristo en la tierra, sino que también la participación de la Virgen Santísima en el misterio de Cristo se lleva a cabo después de que Cristo ha resucitado. Y en ese sentido también la iglesia lleva a cabo la distribución de los dones del Espíritu Santo aún después de que Cristo ha resucitado. Porque el propio Cristo les ha dejado el Espíritu Santo a los apóstoles y los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia, han distribuido el Espíritu Santo a lo largo de la historia para todos los creyentes, así como la Virgen Santísima ahora desde el cielo intercede por nosotros y le pide a su Hijo que mande al Espíritu Santo para que superemos las dificultades de esta vida terrena. De modo pues que la participación de la Virgen en el misterio de Cristo no se limita al periodo histórico de la vida de Jesús, desde que es concebido en su vientre de la Virgen hasta que asciende a los cielos. Ahí está evidente, es patente que Cristo quiso que la Virgen participara en ese periodo histórico de la vida terrena de Jesús para que ella acompañara a su Hijo en ese periodo histórico. Pero aún después de ese periodo histórico, es decir, estamos hablando de después de que Cristo resucita, la Virgen sigue ejerciendo su labor como madre, primero cuando va a acompañar a San Juan Evangelista a la iglesia de Éfeso. Como sabemos, en la cruz Cristo le encomienda a San Juan Evangelista el cuidado de la Virgen y le encomienda a la Virgen el cuidado del discípulo Juan. Y esa encomienda de Cristo, tanto de la Virgen a Juan como de Juan a la Virgen, continúa después de la ascensión de Cristo. Todavía hoy la Virgen Santísima nos protege, nos cuida como Madre Celestial, como Madre comprensiva, como aquella que cumple su misión ahora en el cielo, después de haber cumplido su misión en la tierra durante el periodo histórico de la vida de Jesús. Vean pues que a partir de que la Virgen recibe el anuncio del ángel en Nazaret y hasta el momento actual, la Virgen sigue siendo madre de la cabeza de la iglesia que es Cristo. Y esa es la virtud de San Agustín, que nos dice que la presencia de María en la historia de la iglesia es una maternidad espiritual. De Cristo es maternidad biológica, porque lo dio a luz, de su vientre salió Jesús, pero con los cristianos ella ejerce la maternidad espiritual porque nos sigue dando a luz a la vida de la gracia por medio de la protección maternal que ejerce a lo largo del tiempo después de que Cristo ha
ascendido a los cielos. Bueno, pues con esto damos terminado el tema de San Agustín. Mañana nos hablará Fray José Luis Marín acerca del seguimiento de la escuela de María, de qué podemos hacer los creyentes en Cristo para aprender las lecciones que la Virgen nos dejó como discípula de Jesucristo. Eso es lo que veremos mañana con el padre José Luis Marín. Y el viernes próximo vamos a hacer un examen, a ver si pueden responder las preguntas que les voy a hacer el próximo viernes, pasado mañana, acerca de lo que hemos visto de San Agustín. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque ya nos queda un minuto. Disculpe, Fray, San Agustín no dijo nada acerca de la dormición y la asunción de la Virgen. Claro que sí, dice él, tiene una reflexión acerca de cómo la Virgen fue llevada al cielo. Pero este es un tema que está fundamentado en el hecho de que ella concibió a su Hijo Jesucristo y fue madre del propio Dios. De modo que para San Agustín lo más importante es la maternidad. Muchísimas gracias. No Bueno, sé si me escuchan y si voy a tener examen, pues no sé cómo le voy a hacer.